Agradecer a usted que continúa con la señal de Canal 12. Vamos a aprovechar unos segundos para saludar a las personas que nos sintonizan a través del canal 181 del sistema Skype y también a las personas que siguen nuestra transmisión a través de la red social Facebook. Este día vamos a hablar sobre los preparativos de los comicios para el 4 de marzo del año 2018 y de otras situaciones que tienen que ver siempre con el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Algunas de esas situaciones se las documentamos a continuación. El abogado Jesús Ulises Rivas, quien fungía como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, fue suspendido y no podrá seguir ejerciendo ese cargo debido a presuntos vínculos con el partido FMLN. Eso es lo que resolvió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal decretó una medida cautelar que establece que el abogado queda suspendido en el ejercicio del cargo en el Tribunal Supremo y no podrá ejercer ninguna de las atribuciones que conforme a la Constitución y a las leyes corresponde a dicho cargo. Tras conocer la resolución, Rivas reiteró que su pensamiento es de izquierda y acusó a los 4 magistrados de la sala, Belarmino Jaime, Florentín Meléndez, Rodolfo González y Sidney Blanco, de seguir lineamientos para fraguar un fraude electoral. Miren, la verdad es de que esto ya estaba previsto. Los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional, esta acción que han realizado no es en contra mía, es en contra de la democracia del país, porque ellos quieren servirle al pie de la letra a los poderes económicos de este país. Ellos no quieren que los partidos políticos luchen y peleen en las urnas por los votos. Las reacciones a esta decisión han continuado y el secretario general del FMLN arremetió contra la sala con esta decisión. El partido oficial considera la suspensión de Rivas como un atentado contra la democracia. Por mucho que ellos lo nieguen, pero lo que están haciendo es beneficiar a la derecha, al partido Arena, afectar el Estado de Derecho de este país. La pregunta que surge es si la suspensión de Rivas puede generar algún impacto en el proceso electoral que el tribunal está organizando. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, afirmó que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fue más allá de su competencia al declarar inconstitucional la elección de Ulises Rivas como magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Calificó de gravísimo el caso y advirtió que aunque ahora alguien no pueda hacer nada, eso puede tener demandas en otras características. El vicemandatario aseguró que el magistrado tiene que proceder como la Constitución y las leyes mandan, porque es una especie de impunidad. Pero esos no son los únicos problemas del tribunal. El jefe de la Unidad de Servicios Informáticos del Tribunal Supremo Electoral, René Torres, fue señalado por la Corte de Cuentas de la República de no cumplir con un título que lo acredite para el cargo que tiene en el Tribunal Electoral. Con estos temas, comenzamos la entrevista de hoy. Bueno, y esta mañana nos da gusto recibir aquí en los estudios de Canal 12 al presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Julio Olivo. Bienvenido, presidente. Un gusto recibirlo. Gracias por esta invitación y espero poder aclarar algunas situaciones que tienen que ver con el proceso electoral salvadoreño. Así es, bueno, vamos a comenzar hablando de estas situaciones que tienen que ver con el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo interpreta usted esta situación que se ha dado con el magistrado Ulises Rivas, que ha sido suspendido en el ejercicio del cargo debido a una medida cautelar emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, en primer lugar, yo he sido una persona, desde que estaba como decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, muy crítica de algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional, sobre todo en este marco en donde hoy me desempeño como presidente del Tribunal Supremo Electoral y he observado a lo largo de este tiempo no menos de una veintena de sentencias, ¿verdad? Entre sentencias definitivas y sentencias de seguimiento. Todos fuimos testigos durante el proceso electoral de aquella famosa resolución que ordenaba incluso el recuento y que de alguna forma invalidaba también las credenciales definitivas que había entregado el Tribunal Supremo Electoral y que nos dejó sin la 8ª Asamblea Legislativa en nuestro país. Esos son hechos ya de, digamos, jurisprudenciales y objetos de estudio también de cónclaves internacionales como la Organización de Estados Americanos, la Asociación Mundial de Organismos Electorales, UNIORE también, que agrupa a los organismos electorales latinoamericanos, etcétera, etcétera. Entonces, esta resolución reciente
Rivas Sánchez viene a ser algo así como una, digamos, una culminación de una serie de sentencias en donde, por ejemplo, en el caso anterior de la elección 2015, nosotros vamos a observar cómo, por ejemplo, un ciudadano, en este caso que había participado en la elección, alega de que se le ha violentado un supuesto derecho al sufragio, digamos, al sufragio pasivo, es decir, a ser electo como candidato por un determinado partido político. El Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad en esta materia, le dijo, en este caso del señor Douglas Avilés, le dijo que no tenía razón por unas actas que él alegaba de que tenían algunas inconsistencias. Y durante la elección 2015 era obvio que habían varias actas que tenían inconsistencias, pero había un principio también que es básico en materia electoral, que es el principio de determinancia. Esas actas que él señalaba no eran determinantes para poder cambiar el resultado, y la máxima autoridad, nuestros técnicos, incluso informáticos, habían ya determinado que no tenía la razón. Sin embargo, él se va ante la Sala de lo Constitucional en amparo y alega la supuesta violación al ejercicio del sufragio pasivo. De toda esta historia deriva un recuento que nos costó cerca de $1 millón, que puso en jaque o en caos prácticamente al país al ordenar un recuento que no está considerado dentro de la Constitución de la República, porque además se había manifestado la voluntad del ciudadano, de los soberanos, de 2,5 millones de salvadoreños, y luego termina en una situación en donde le demostramos a la Sala de lo Constitucional que ninguno de los escaños se movió, al margen de que hubieron alguna diferencia de votos, que no son nada despreciables, pero que no son determinantes para cambiar el escaño, es decir, que no le daba la razón al demandante. De hecho, la Sala nunca pidió perdón a la población por haber cometido ese error. Es decir, decía que se le había violentado un supuesto derecho y luego no se le violentó ningún derecho. ¿Y considera que tendría que haberlo hecho, que haber pedido perdón? Claro, porque es un error craso, y en esa instancia de manejo judicial, que es la última instancia, es la suprema autoridad, usted no se puede dar el lujo de cometer sendos errores, de decir que bajo el supuesto de que le he violentado un derecho, ordeno que se recuenten 1.872 urnas, todo un departamento de San Salvador, cuando el peticionario solo señalaba que eran 5 actas, y usted ordena recontar todo San Salvador, incluso diputados de los partidos, por ejemplo, mayoritarios, cuya diferencia eran 40,000, 50,000 votos, que a cualquiera que haya estudiado primer grado en la escuela, en una matemática simple, con un auxilio de los dedos o la calculadora, hubiera visto de que era imposible que alguien llegara a superar ese número de votos. Entonces, lo que quiero decir es de que la Sala de lo Constitucional viene cometiendo una serie de errores. Por ejemplo, el tema de los diputados suplentes. Estoy planteando este marco de referencia. Me va a disculpar porque como ya no doy clases en la universidad, a veces me gusta explayarme. Ojalá que la Universidad de El Salvador luego me reciba ante tanta crítica de la Sala. Me dicen que me tenían también en la mira, gracias a los magistrados también que defendieron al académico y acusaron al magistrado Ulises Rivas. Gracias por no tener ojos la justicia también, para no ver hacia otro lado de los magistrados que pudiesen tener vinculación política, y solo de alguna forma se dirige la mirada de la justicia, entre comillas, hacia algún tipo de persona. Es una justicia selectiva, es una justicia que no tiene nada que ver con justicia. Bajo ese tipo de resoluciones, a mí me daría vergüenza seguir hablando de Corte Suprema de Justicia, ¿ya? Es Corte Suprema, tal vez de la injusticia suprema, pero no Corte Suprema de Justicia. Con esta Sala hay que quitarle ese adjetivo calificativo y ese valor que mañana el presidente mande a quitar. Hay que cortarle ese nombre, porque es Corte Suprema, ¿va? Pero no es de justicia. El valor justicia está completamente olvidado y perdido, y precisamente por la formación netamente kelseniana. Han leído solo la teoría pura del derecho, pero no ven la parte axiológica, no ven el daño que le causan a la democracia de este país. Imagina, solo me quiero referir a la sentencia
única que debe ser objeto de estudio en el mundo. La sentencia que tiene que ver con los 900 millones, se puede imaginar, que deriva por un principio de conexión mal manejado, también en una inconstitucionalidad de los diputados suplentes, 84 diputados suplentes, ya no existen en el país. Se pueden volver a elegir, ¿verdad?, en otro periodo, ¿sí? Sería en el 2018, Sí. pero ya no existen. ¿Y cómo ellos van a cumplir las funciones que les encomienda la Constitución? ¿Cómo realizan su función de suplir? Eso hay que preguntárselo a la sala y a todos los analistas políticos, a los intelectuales, ¿verdad? Doctor, pero ¿se puede hablar de que se estaría trabajando en un fraude electoral, hacer esa acusación directa a la sala en medio de toda la discusión que hay sobre las resoluciones y sobre todo de esta situación que tiene que ver con la situación del magistrado Ulises Rivas? Mire, yo sobre ese elemento, porque ahora me había preparado, usted me dijo 3 días pasé sobre el seminario que realizamos, donde participaron 14 países, ¿verdad? Le comentaba ahora al inicio y quería hablar sobre todas las delegaciones y los acuerdos de la web, pero creo que el tiempo y la misma coyuntura del país... Vamos a abordar el tema, pero me gustaría que me diera su opinión sobre esto que le digo. ¿Se puede hablar de fraudes todavía en El Salvador ante estas situaciones que están ocurriendo con las resoluciones de la Sala de lo Constitucional? Fíjese que generalmente en la elección pasada, quien alegaba, si usted se recuerda, vivía interponiendo recursos y todo eso, era precisamente el partido Arena, ¿verdad? Ante el hecho de que decía de que se le podía hacer fraude. De hecho me atacaron a mí mucho porque yo era el presidente propuesto por el FMLN y yo les leí, porque parece ser que a veces es necesario aprender a leer y también a escribir, les leí docenas de veces en la televisión el artículo 208 y 209, principalmente el 208, que les señala ya de qué manera se integra el Tribunal Supremo Electoral en los tiempos posteriores a la firma de los acuerdos de paz. Y lo voy a repetir una vez más, porque hay gente que o no quiere aprender a leer, ¿verdad? Y es, digamos, de alguna manera malintencionada. Entonces el artículo 208 le señala la nueva composición del Tribunal Supremo Electoral, que esa es una conquista de los acuerdos de Chapultepec del 16 de enero del 92, y principalmente producto de una reforma de 1991, en donde se cambió esta manera de integrar el Tribunal Supremo Electoral. Hay que ilustrar a algunas personas y decirles que el Tribunal Supremo Electoral de antes de los acuerdos de paz se integraba únicamente por los partidos políticos, es decir, representantes de los partidos políticos en un viejo Consejo Central de Elecciones, que también, usted sabe toda la historia, en el 72 y en el 77 fraguaron, digamos, diferentes fraudes electorales que llevaron a cerrar los espacios políticos en El Salvador y provocó que un grupo de personas, ¿verdad?, que no estaban de acuerdo con ese sistema de cosas, que no estaban de acuerdo con las dictaduras militares, con las violaciones a derechos humanos y con todo lo que había, la inequidad social, etcétera, etcétera, se fueran a la montaña y tomaran las armas. Entonces luego se firma la paz, ¿verdad?, después de 12 años de conflicto armado, y entonces se conviene, además de crear la Procuraduría para la Defensa de los Derechos, una nueva policía que desarticula a la Policía Nacional y a todos los cuerpos de seguridad, que nosotros sabemos el montón de violaciones a los derechos humanos que cometieron, sobre todo como universitarios, pues vivimos toda esa barbarie, digámoslo así. A la Fuerza Armada se le cambia su doctrina también, se le quita la función de seguridad pública y se le pasa a la Policía Nacional Civil, se crea incluso una nueva manera de elegir a los magistrados de la Corte, un Consejo Nacional de la Judicatura, una escuela de capacitación judicial, incluso se le da un 6% a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Imagínense que no se le dio a la Universidad de El Salvador y que de hecho es inconstitucional porque a otras instituciones no se le dio. Entonces, lo que quiero decir es de que el tribunal también es beneficiario de estos acuerdos de paz. Se crea un nuevo Tribunal Supremo Electoral, ya no solo integrado por los partidos políticos, sino que se agrega también ese elemento. Y ya me voy a referir al caso del magistrado Ulises Rivas Sánchez. Se le da un espacio a la Corte Suprema de Justicia o al órgano judicial para poder integrar el Tribunal Supremo Electoral. Entonces se plantean 2 ternas de donde van a salir 2 candidatos que los elige la Asamblea Legislativa, pero los propone la Corte Suprema de Justicia.
Entonces, esa es una conquista del electoral. De hecho, en los actuales tiempos, el Tribunal Supremo Electoral, aunque ve la función jurisdiccional y la función administrativa, ¿ya?, los magistrados provenientes de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos el magistrado Jesús Ulises Rivas, ven la parte jurisdiccional, es decir, tenemos una comisión que ve y da dictámenes sobre la parte jurisdiccional, y luego la parte administrativa, los magistrados que hemos sido propuestos por los partidos políticos, porque así lo señala la Constitución de la República, que el partido que ha obtenido el mayor número de votos en la elección presidencial, el segundo partido que ha obtenido el número de votos, ¿verdad?, más alto, que en este caso sería el Partido Arena, propone a otro magistrado, y así la otra magistrada que también está en el Tribunal Supremo Electoral representa a una coalición. Esa es la manera en que los firmantes de los acuerdos de paz concibieron un nuevo Tribunal Supremo Electoral para que tuviera la parte jurisdiccional por jueces, digamos, que nombraba la misma Corte Suprema de Justicia o que proponía la Corte Suprema de Justicia, y también la representación de partidos políticos, porque los partidos políticos, nos guste o no nos guste, son básicamente los actores primarios en la elección. Allí voy al tema del magistrado Ulises Rivas. Hoy resulta que la Corte Suprema de Justicia, si antes se metió con el presidente Eugenio Chicas y lo declara inconstitucional, por cuestiones evidentes de que él era parte de la comisión política del FMLN, si queremos encontrar ahí más argumentos, ahora destituye prácticamente, separa del cargo a un magistrado de la misma Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que a mí me parece delicadísimo, porque no solo atento contra el espíritu de los acuerdos de Chapultepec, que no lo firmó la Sala de lo Constitucional ni la Corte Suprema de Justicia, sino que solo fueron beneficiarios de ese acuerdo, sino que lo firmaron otras partes, ¿ya?, que ahorita se les ha removido el piso prácticamente y se ha cambiado el espíritu de los acuerdos, porque yo trabajé sobre ese tema incluso en mi tesis de grado, y es delicadísimo, porque una de las causas que generó la guerra en este país fue precisamente el cierre de espacios políticos. Entonces a mí me llama mucho la atención y me preocupa, ¿verdad?, que una institución surgida de los acuerdos de paz y que es producto del espíritu de los acuerdos de paz esté siendo de alguna manera modificada, ¿ya? Eso es lo que a mí me preocupa en la institucionalidad democrática que se ha construido, modificada por un actor que está sentado en un escritorio y que de repente, sin saber cuál es el espíritu de los acuerdos de paz y sin saber toda la historia de este país, ¿va?, que cuesta sangre, dolor, luto, pues muerte, etcétera, etcétera, venga desde el escritorio y decrete una sentencia de manera vertical y le diga a los actores de los acuerdos de paz, miren, ya no vale su ley de amnistía, ya no vale el perdón y el olvido, ¿va? O sea, que terminó con el conflicto armado. Pero ¿cómo toma usted, doctor, cuando se dice en la resolución de la sala que hay vínculos directos del magistrado Ulises Rivas con un partido en específico? Se le señala de incluso haber pedido el voto para el actual presidente de la República, el profesor Salvador Sánchez Serén, y su fórmula, Óscar Ortiz. ¿Qué piensa usted de estos señalamientos directos que se hacen contra el magistrado? Lo que pasa es que si ese fuera el caso, es decir, si usted pone en un microscopio a una sola persona, y como yo digo, la justicia no puede ser selectiva, ¿ya? La justicia no puede ser selectiva. Pues si la sala quiere hacer eso, puede buscar a otros funcionarios también, de la misma Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Porque acuérdese que el Partido Arena, cuando le piden información, esa es una información pública, de que hay jueces, ojo en esto, con todo respeto, que si hay jueces que están vinculados, un ciudadano pidió esa información. Si fuera una justicia verdaderamente imparcial, en el sentido de hay que dar a cada quien, en el sentido más ínfimo del concepto de justicia, hay que dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, hay no menos de 20 jueces que dijo el Partido Arena que tenían vinculación con el Partido Arena. Y lo dijo, lo informó públicamente. ¿Por qué no comenzamos por esos jueces? Yo ni recuerdo de quiénes son, pero hay jueces también, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y si no, comencemos por ellos mismos. Pero ¿considera usted que se incurre en una violación de derechos al no permitirle a alguien que ejerce un cargo público tener algún tipo de simpatía política o tener algún tipo, digamos, de preferencia a nivel político? Lo que pasa es que yo creo que la sala
ha roto todos los linderos. Yo sinceramente, en un concepto de seguridad jurídica mínima, antes usted sabía qué atenerse en materia de seguridad jurídica, pero con todo respeto a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, si bien hay algunos que los adulan, y dice, cuidado con los aduladores, ¿va? Y algo así como que los engañan y les dicen, muy bien, ese es el camino, y está bien que estén haciendo eso, igual que a veces le enganchan al fiscal, ¿verdad?, general de la República, y a todos, y a mí también me quieren enganchar, sí, estos partidos políticos que no sé qué, hay que tener mucho cuidado con los aduladores, porque detrás de ustedes, la gente dice, semejantes magistrados lo que están haciendo, debe venir alguien a ponerlos en su puesto, ¿sí? Y se oyen otras cosas también, hay que decirle con todo y el respeto, porque más de algunos fue compañero hasta de doctorado mío, ¿va? Y discutíamos, debatíamos en las clases de la academia, pero claro, ahorita a mí me gustaría también tener ese poder, ¿va? Algo así como un poder sobrenatural, ¿va? Porque ya no es un poder terrenal, de destituir a 84 magistrados de la noche a la mañana y no poder explicar cuál es la función o cómo van a desarrollar la función los suplentes, por ejemplo. Ese es un caso de estudio. La Constitución le da funciones a los suplentes, ¿va? ¿Y cómo las van a desarrollar? De hecho, hay una diputada, por cierto, del Partido Arena, que yo tuve el gusto de conocer en una diligencia que andaba realizando, que salió embarazada, ¿va? Y que no había nadie que la supliera. Hay que preguntarle a la sala cómo se hace para suplir en el caso que una persona, esta es una persona, digamos, que salió embarazada, hay otros que se han enfermado, ¿ya? Y la voluntad directa del soberano cuando le deposita, ¿verdad?, toda la soberanía en ese cargo público para que pueda votar en nombre de él, ¿va? Y a saber si había un caso que tenía ella que votar en esa sesión plenaria de la Asamblea Legislativa y no lo pudo votar, o sea, ahí estamos violentando la soberanía también popular. Entonces yo creo que el tema, como le digo, es bien complejo, ¿verdad? Yo quisiera que ubicáramos, por eso digo, hay que quitarle el nombre ya a la Corte Suprema de Justicia, y no es culpa de la Corte Suprema de Justicia, sino que de una sala. Y no se extrañe porque mañana las personas contratadas también por la Sala de lo Constitucional, ahí hay un sujeto que era de los peores estudiantes de la Universidad de El Salvador, que ha interpuesto, curiosamente tiene casi 90 recursos de inconstitucionalidad, el señor Vega, hay que revisar las notas, yo ya las pedí, ¿va?, las notas de él, por acceso a la información pública, ¿va? O sea, una persona que usted puede suponer de que está contratada, es decir, se levanta en la mañana, ¿va?, y antes de ir al baño ya se le ocurrió qué recurso va a interponer de la diferente naturaleza económica, política, social, pero prefiere las del Tribunal Supremo Electoral. Pero, doctor, ¿tenemos que haya más resoluciones que puedan hasta cierto punto cambiar para el panorama del trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Porque hay varias todavía que están en estudio por parte de la Sala de lo Constitucional, la petición de reducir de 84 a 50 diputados, cambiar la circunscripción por departamento. ¿No tenemos que puedan haber nuevas resoluciones que cambien el panorama de trabajo para ustedes? Yo lo que temo es de que la Sala pueda tener un Tribunal Supremo Electoral que le siga adulando todos los inventos y la creatividad que tiene en materia electoral. Más bien, lo que a mí se me ocurrió, incluso la elección pasada en el 2015, cuando nos ordenan a nosotros, nos nombran contadores públicos certificados, que recontemos todo el departamento de San Salvador a los magistrados, además de ser una cuestión, no dice nada, cuando de repente un supuesto ciudadano dice que está violando el ejercicio del sufragio pasivo y después aparece con que no se le violentó porque no tenía razón y no se le dé el escaño, que por cierto le correspondía al diputado Vargas, ¿verdad? Pues, ¿qué hacer con eso? Y después todavía más, no solo se equivocó en ese caso, porque no se había violentado ningún derecho fundamental de ese ciudadano al ejercicio del sufragio, porque los escaños estaban cabales y el Tribunal Supremo Electoral ya lo había señalado, sino que ahora en la sección de probidad al ciudadano que él le concedió, ¿va?, confió en él porque se le había violentado un supuesto ejercicio del sufragio sin presentar ni una sola prueba, ni una sola prueba, y le ordena al tribunal que construya la prueba. A ese ciudadano ahora lo tiene en la sección de probidad investigándolo por supuesto enriquecimiento ilícito. O sea, estamos hablando de un juego pues completamente. El ciudadano que él confía y producto del cual ordena un recuento, ahora lo investiga en la sección de probidad y lo quiere procesar también por enriquecimiento ilícito. O sea, las cosas no concuerdan, no concuerdan.
Doctor, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regresar vamos a hablar de los preparativos de los comicios para el 4 de marzo de 2018, temas presupuestarios, temas de decisiones que se han tomado en la Asamblea Legislativa, así que les invitamos a que se queden con nosotros y en la entrevista de Hechos AM. Los preparativos para las elecciones del 4 de marzo de 2018 siguen avanzando. Este día específicamente vence el proceso para actualizar el cambio de domicilio a fin de votar en el centro más cercano al lugar de residencia. Estamos a un año, un día para que se elija a 84 diputados y 262 alcaldes. Se prevé que el 4 de octubre se haga la convocatoria oficial a los comicios para que un día después los partidos procedan a inscribir a los candidatos. Los partidos políticos también tienen que someterse al proceso de elecciones internas, pues según un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ahora son los militantes quienes escogen a los candidatos. El proceso sería entre el 3 de abril y el 3 de agosto del año en curso. Este mecanismo se haría por primera vez, aunque ya para las pasadas elecciones el partido Arena escogió a algunos candidatos mediante primarias. De hecho, este instituto ya hizo la convocatoria. Que sea un proceso que sea transparente, con este proceso, con apoyar a la Comisión Electoral Nacional. El tribunal también proyecta recibir las solicitudes de los interesados en participar como candidatos no partidarios y dar los libros para la recolección de las firmas necesarias para la inscripción entre el 2 de junio y el 3 de octubre. Estas serán las terceras elecciones en las que un ciudadano pelea por un curul en la Asamblea Legislativa sin pertenecer a un partido político. Por otra parte, el organismo electoral realizará la admisión de solicitudes para inscribir nuevos partidos políticos entre el 2 de junio y el 31 de agosto. Los partidos también presentarán solicitudes de inscripción de pactos de coaliciones del 4 al 18 de septiembre. El Código Electoral lo establece. En el registro electoral se suspendería la inscripción de ciudadanos 180 días antes de las elecciones, que sería el 4 de septiembre, aunque el Tribunal Supremo Electoral tiene previsto un periodo para revisión y el cierre definitivo lo haría el 3 de noviembre. La recta final del proceso electoral estaría marcada por la inscripción de los candidatos del 5 de octubre al 18 de diciembre. En ese periodo, los magistrados deben revisar que las candidaturas presentadas cumplan con los requisitos legales o denegarlas para que presenten otras propuestas. Pero el proceso tiene obstáculos que superar. Por ahora, no cuenta con un presupuesto aprobado. La propuesta ya fue enviada al Ministerio de Hacienda e incluso se subsanó prevenciones y posteriormente debe ser enviado para que lo aprueben los diputados. Estos son algunos de los temas de hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Bueno, continuamos con el espacio de la entrevista de Hechos AM. Este viernes tenemos como invitado al presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, con quien estamos hablando de diferentes temas que afectan el trabajo de este organismo colegiado. Doctor, me gustaría que habláramos de los preparativos de las elecciones y también de este evento internacional que ustedes han organizado y que tuvo lugar aquí en El Salvador. ¿Cuáles son lo que queda y la ganancia que queda para el país de este evento? Sí, quizás decir que nosotros, desde diferentes misiones internacionales que usted va a observar que hemos realizado, hemos firmado convenios con diferentes países y principalmente con la Asociación Mundial de Organismos Electorales, que nos concedió la sede, compitiendo con países como Corea, compitiendo con Guinea, con Kenia, para poder realizar la 5ª reunión ejecutiva de la Asociación Mundial de Organismos Electorales, que tuvo lugar, como usted muy bien lo dice, los días 27 y 28. De hecho, era hasta el 2 de marzo a que se retiraban las últimas delegaciones. Además de ello, tuvimos la realización también del Seminario Internacional sobre aplicación de tecnologías de información y comunicaciones para la transparencia y eficacia de los eventos electorales en el mundo. Entonces, estos son los tipos de eventos que nosotros le queremos poner un nuevo sello en la nueva administración. Yo que vengo de la academia de organizar una serie de eventos, de congresos de ciencias jurídicas, de dirigir incluso la maestría judicial en donde se forman los más de 700 jueces de la República en convenio con el Consejo Nacional de la Judicatura, de realizar congresos centroamericanos, etcétera, etcétera. Hoy realizamos este evento que es una especie de congreso salvadoreño, un seminario internacional en donde participan 14 países, se puede imaginar,
de diferentes partes del mundo, de Asia, con estas delegaciones de Corea, a conocer esas tecnologías. Ha participado, por ejemplo, de Europa, países como Kirguistán, donde se ha aplicado también algunas tecnologías que ayudan también a la transmisión ágil de procesos electorales de países de la ex Unión Soviética, de la República de Túnez, por ejemplo, en Europa, Portugal también, que forma parte ya de Iberoamérica, pero también estaba como representante de Europa, países de África, como Sudáfrica, Burkina Faso, Guinea también, que está en esa zona de la francofonía, la francofonia, países también de América Latina, principalmente de Sudamérica, Argentina, Ecuador, la más reciente experiencia también que ustedes acaban de observar, que el Tribunal Supremo Electoral también tuvo la oportunidad de ver, porque también ahí se aplica el voto entre planillas, pero no es tan complejo como el sistema nuestro. Ya casi todos los países están de acuerdo en que el sistema electoral salvadoreño es de los más complejos del mundo, así lo he bautizado yo y lo estoy defendiendo también con mucha pena, pues porque no con orgullo, igual que la papeletona, la super papeleta también electoral nuestra. Entonces quizás decir que mientras nosotros estamos organizando, es una verdadera lástima y pena, mientras organizamos eventos de este tipo, en donde en la quinta reunión ejecutiva se tiene a El Salvador, he colocado a El Salvador en el primer lugar, incluso antes de Ecuador, antes de Guinea, antes de Kirguistán y de otros países en donde la Asociación Mundial de Organismos Electorales estaba antes cooperando. Hemos conseguido un presupuesto, una donación, vean, por algunos que tienen un poco de miedo, ¿va? O los que se dedican al comercio empresarial, hay que decirlo así, están sumamente preocupados, ¿va? Porque los negocios se les están agotando, porque nosotros conseguimos donaciones, cooperación internacional. Mientras andamos haciendo este tipo de cosas, hemos conseguido $1.650.000, ya lo ratificaron en la quinta reunión, ya lo aprobó el gobierno de Corea, ya lo gestionó el Consejo Nacional Electoral de Corea, para que nos puedan donar o nos puedan apoyar con ese dinero para modernizar nuestro data center, ¿sí? Para poder capacitar tecnológicamente a nuestra gente, a nuestros técnicos, que posiblemente puedan viajar también a Corea dentro de este programa. Y también para donarnos, oiga bien, más de 1.800 escáneres para poder procesar las actas que provengan de las mesas de votación, ¿sí? Ellos han descubierto incluso máquinas que pueden leer papeletas, o sea, es el organismo especializado, ¿ve? Y tiene la tecnología especializada para resolver el problema que usted le plantea, incluso problemas tan complejos que ellos han confesado, como nuestro sistema de fraccionamiento de votos, que un día hay que poner las barbas en remojo y comprender de que ese es un error, el sistema de fraccionamiento que nosotros hemos provocado, pero es el impuesto por sala de lo constitucional. ¿Sí? Doctor, me gustaría que habláramos de aspectos específicos de los preparativos de las elecciones. Todavía a ustedes no se les ha asignado un presupuesto. ¿Qué implica esto, considerando de que tal vez los ciudadanos vemos el proceso electoral hasta marzo de 2018, pero para el tribunal significa ya una cuenta regresiva de que este proceso se viene acercando? Bueno, nosotros hemos pedido, digamos, al Ministerio de Hacienda, bajo una metodología también de seminarios de trabajo, nombramos una serie de comisiones, como ya le di, tenemos una comisión que se llama Comisión Coordinadora de Elecciones 2018, y en esa comisión se ha dispuesto un plan general de elecciones que ya está elaborado desde el año pasado, un presupuesto también para elecciones 2018 y también un calendario electoral, o sea, ya la recta final, o al menos el punto de partida y no de llegada, ya comenzó, porque las elecciones son el 4 de marzo. Entonces, a partir del 4 de marzo, incluso estamos muy agradecidos con la Asamblea Legislativa, porque emulando a otros ordenamientos jurídicos, ¿verdad?, del mundo, y vamos a nuestro vecino Costa Rica, hay una disposición ya, hay un decreto legislativo aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador, en donde se señala que un año antes de las elecciones no se puedan hacer ningún tipo de modificaciones, para que al menos no se excusa de que la elección pasada, en el 2015, hubieron 11 resoluciones, imagínate, de la Sala de lo Constitucional y 8 decretos de la Asamblea Legislativa, dentro, se le llama legislación en caliente, dentro del mismo evento. Usted decía si esto no era
estresante, sí. un poquito, pero imagínate, 11 metiéndose en la sala de lo constitucional a querer hacer elecciones, ¿sí? Quería hacer su propia elección y ordenó recuento, ¿va? O sea, quería hacer su propio evento electoral, ese es un temor también. La Asamblea Legislativa participando con decreto, entonces ahora un año antes no se van a poder hacer modificaciones, salvo aquellas que pueda solicitar la máxima autoridad en materia electoral, que nosotros veamos en dónde nos aprieta el zapato y podamos hacer las correcciones electorales de último momento. Entonces, de hecho, nosotros estamos queriendo que esos cambios, que esas reformas, ya propusimos 3 paquetes de reformas a la Asamblea Legislativa y algunas se han aprobado por la Honorable Asamblea Legislativa, pero otras todavía, digamos, no se han aprobado. Pero, en fin, el presupuesto que hemos presentado al ministro de Hacienda es por 39.9 millones. Claro, algunos dicen, miren, demasiado presupuesto. Si el presidente Olivo dijo que iba a tener austeridad, transparencia, etcétera, etcétera. Decirles de que hemos rendido cuentas a la sociedad sobre los fondos que nos entregaron en la ocasión pasada. Y yo dije, con 25 millones que nos han dado, incluso la elección puede valer menos. Y de hecho devolvimos 2.4 millones. Oiga bien, aún financiando el recuento de votos ordenado por la sala, que la sala no puso 5 centavos, ni tomamos del 6% del presupuesto de la Corte, que sería interesante, ¿verdad? Que la sala, cuando emita una resolución, diga de dónde, cuál va a ser la partida presupuestaria, y qué bien que fueran solidarios, ¿va? Ya con el Tribunal Supremo Electoral, que ahora está pidiendo dinero, porque las modificaciones que ha hecho Sala de lo Constitucional, por ejemplo, en capacitación electoral, que antes nos costaba $1 millón, como hay que capacitar a más de 100,000 personas, que ya no son representantes de los partidos políticos, y nosotros lo vamos a corroborar, que no tengan esa vinculación formal ni material, hoy son ciudadanos que, si bien la sala dice los va a proponer los partidos políticos, pero no van a estar vinculados con partidos políticos, cumpliendo nosotros con esa disposición, habrá que capacitar, y en eso sí, digamos, nosotros tenemos como ya experiencia. Yo tengo un sobrado interés. Próximamente anunciaremos incluso la inauguración de la Escuela de Capacitación y Formación Electoral, que dicho sea de paso, si me permite el comercial, el día de ayer estábamos reunidos en el PNUD, yo pedí una misión de las Naciones Unidas para contarles cómo es la historia que está pasando en El Salvador. O sea, todos ya conocen la historia de la complejidad, y el programa de las Naciones Unidas, a través de una cooperación también de la Unión Europea, nos va a proveer fondos. Estamos gestionando $1 millón para poder capacitar y formar, porque no es lo mismo capacitar que formar, tal vez no llegar a profesionalizar, como es el concepto que utiliza la sentencia de la sala, porque profesionalizar, incluso yo diría, hay que profesionalizar incluso a los jueces y a los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de muchas instituciones. Pero en las juntas receptoras de votos, que van a ser 9.470, se han proyectado para este evento electoral, menos que las 10.621 que se habían proyectado para la elección 2015, vamos a tener que formarlas en una metodología que hemos planteado de aula virtual, online, digamos, una metodología online, porque es imposible, ninguna universidad puede soportar un ejército de 200,000 personas. De hecho, la Universidad de El Salvador, que tiene el mayor número, ¿verdad?, de estudiantes del país, digámoslo ahí, son 50,000 estudiantes en la zona, concentrados en la zona paracentral, la oriental, la occidental y la central. Imagínense, solo administra 50,000, con aulas también distribuidas en todo el territorio nacional. Entonces, cuando sale, emite esta resolución, tampoco está pensando en cómo se va a realizar este evento. Entonces, nosotros hicimos una propuesta ante el organismo colegiado que ha tenido eco, de que debemos de comenzar cuanto antes ese proceso de capacitación y formación, algo así como una educación permanente o una educación anticipada, y para ello requerimos el instrumento de la escuela, no habrá otra manera. El llamado, vamos a hacer un llamado a todos los salvadoreños y salvadoreñas que quieran participar en este acto patriótico, pues, de cuidar urnas el día de la elección. Ojalá que no se desanimen por la complejidad del sistema, por las madrugadas que todos saben de que pasaron los miembros de mesa anterior. Vamos a tratar de corregir todos esos datos para que toda la ciudadanía pueda inscribirse, ¿verdad?, y
poder participar y los que sean certificados, algo así como los que pasen todas las pruebas, ¿verdad? Puedan participar en mesas de votación, siempre y cuando cumplan con el requisito que ha planteado la Sala de lo Constitucional de la Corte, que es que deben de ser a propuesta de los partidos políticos, pero sin tener vinculación con un partido político. No deja de ser de nuevo una sentencia metaterrenal, no de este planeta, derecho constitucional espacial, como yo le he llamado a todo esto que hace la Sala, porque hay cosas que no se logran entender, suplentes que no existen, pero que pueden suplir, ¿verdad? O sea, ¿cómo cumplen las funciones de suplir? Y ya no existen. Ayer, doctor, la Asamblea Legislativa tomaba también una decisión que también, bueno, hoy ocupa espacios grandes en medios de comunicación. La decisión le da la facultad a los ciudadanos para interponer recursos de revocatoria, apelación, revisión y nulidad en contra de procesos de elección para diputados, alcaldes e incluso la presidencia de la República. ¿Cómo lo toma usted desde el Tribunal Supremo Electoral esta decisión que ha tomado en las últimas horas, porque fue en la sesión plenaria que tuvo lugar ayer la Asamblea Legislativa? Bueno, más bien ese es el acceso a la justicia electoral, así le podríamos llamar. Y el Tribunal Supremo Electoral, de hecho en la opinión que damos a la Asamblea Legislativa, la Comisión de Reformas Electorales y con quien hemos trabajado, digamos, en este nuevo periodo de la mano, ¿verdad? Y hemos dado diferentes opiniones consultivas que ustedes las han observado para bien de nuestro proceso electoral, para mejoría de nuestro proceso electoral. Esa sentencia no hace más que reconocer la jurisprudencia, o sea, ahí sí creo que, digamos, se adelantó el Tribunal Supremo Electoral, porque nosotros ya le dimos acceso a la justicia a ciudadanos. En el caso, por ejemplo, Will Salgado, ¿va? Que no es, digamos, él ha criticado mucho algunas cuestiones, pero estableció jurisprudencia, y la hermana también de este señor, ¿verdad? En donde nosotros le dimos acceso no solo a los partidos políticos, porque serían las partes legítimas involucradas en el proceso, sino que los ciudadanos. Solo hay que tener cuidado de no abrir los grandes portones, que por ejemplo ahora, un símil de la Sala de lo Constitucional, no solo ha abierto ventanas ni puertas a la justicia constitucional, entre comillas, sino que ha abierto un gran portón en donde cabe todo. Hoy cualquiera puede interponer, decir que algo es inconstitucional. Precisamente eso le quería preguntar, si esto no abre la puerta a posibles daños a imagen, a posibles venganzas de tipo político. No, porque ese derecho está limitado. Es decir, no a cualquier ciudadano que se le ocurra interponer un recurso, por ejemplo, de nulidad, de elección, de impugnación, de candidaturas, etcétera, etcétera, tiene legítimo derecho a interponerlo. Debe tener un interés particular. Hay que leer bien, digamos, esa sentencia, si no estaríamos abriendo demasiados portillos que el Tribunal Supremo Electoral tendría que pasar solo resolviendo recursos. Yo me imagino una Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, en donde se le interpongan, por ejemplo, todos los estudiantes de la Facultad de Derecho, 3.000 estudiantes interponiéndole recursos de amparo, como la justicia es abierta para todos, algo así como justicia para todos, ¿verdad? No podrían trabajar, digamos, los tribunales si todas las universidades le metieran recursos a la Sala de inconstitucionalidad de amparo por cualquier cosa, por un mal olor del aire, ¿verdad?, por el agua que no me gustó, por un alimento también, por cierto, en esta cosa de Puerto Marisco, que salen arruinados los alimentos, ¿va?, sin mencionar nombres, ¿va? Y entonces yo no puedo andar interponiendo por mi derecho a la seguridad alimentaria, por ejemplo. O sea, usted no puede, algo así como prostituir también la justicia, ¿ya? No se trata de eso. Entonces el Tribunal Supremo Electoral ya dio acceso a los ciudadanos a ese recurso. Por eso esa sentencia solo hace, lo que hace es reconocer que los ciudadanos también tienen derecho a interponer recursos, no solo los partidos políticos ni las partes involucradas, o candidatos no partidarios, por ejemplo, o las partes que resulten involucradas, sino que un ciudadano, pero siempre y cuando demuestre ese interés, ¿va?, particular. Si no, todos los militantes de un partido político, cuando están afectados por una candidatura, van a interponer recursos, y el tribunal no va a cometer los mismos errores que la Sala, de estar administrando, imagínense, 80 recursos de un solo sujeto, ¿verdad?, para poder impartir esa supuesta justicia electoral. Hay un dato que me llamaba la atención cuando estaba trabajando en la documentación para la entrevista de hoy. En el sitio web del tribunal hay un conteo que indica que este es el último día para documentar el cambio de domicilio. Tal vez si nos habla de esto y la importancia que esto tiene para los ciudadanos que nos están sintonizando, porque de hecho hoy, 3 de marzo, es el último día en que se puede hacer este tipo de trámite en
para cambiar el domicilio y acercarse a los centros de votación que queden, bueno, más, digamos, prontos al lugar donde uno vive. Sí, correcto. El día de ahora, como nosotros lo hemos estado publicitando, verá que el presupuesto que no ha sido asignado, ¿verdad?, no deja de ser una limitante, pero nosotros hemos recurrido también a la responsabilidad social de empresas privadas y del Estado que nos han estado apoyando para poder difundir nuestro spot, ¿verdad?, que también se construyó con recursos propios. Entonces el Canal 10, por ejemplo, no sé si lo puedo decir, no creo que sea de su agrado, de su competencia. Ya lo dijo. De todas maneras lo voy a decir, el Canal 10 nos ha estado distribuyendo esa cuña del cambio de domicilio, así también como la Radio Nacional y otras entidades. Entiendo que Canal 12 después de esto va a pasar el spot, ¿verdad?, también de manera gratuita. Ahí lo tiene. Ahí lo tenemos, ya ves, eso es lo bueno, la libertad de expresión nos genera también este tipo de beneficios. Entonces, tenemos ese cambio de domicilio. Nosotros hemos estado haciendo el llamado a la ciudadanía, decir que las empresas también de electricidad nos han contribuido, algunas, ¿verdad?, para poder, esta propaganda que usted ve ahí, se hizo en un aparato, ¿cómo se llama?, un diseño mínimo para que fuera junto con los recibos de la electricidad. Entonces la población lo ha recibido, hemos también en nuestro sitio web, en fin, nos hemos valido de diferentes estrategias para poder promover esta fecha. Este es el último día, hasta las 12 de la noche, para poder realizar ese cambio de domicilio. Si usted me permite, puedo señalar algunas fechas que pudieran ser importantes, claro, también para partidos políticos y ciudadanía y candidatos no partidarios. Entonces, como ya lo señalábamos, este día vencía ese plazo, o vence este plazo, pero también el tema de las internas de los partidos políticos, la última fecha para la convocatoria a las elecciones internas es el 3 de abril, ¿verdad? Es el 3 de abril porque son 6 meses antes de la convocatoria a elecciones. Eso nos lleva a otra fecha importante, que nosotros hemos adelantado también la fecha de convocatoria a elecciones para tener más tiempo para resolver posibles recursos. Estaba, ¿verdad?, para el 4 de octubre, ¿sí? Ahí. El 4, correcto, el 4 de octubre. Entonces sería 6 meses antes, el 3 de abril, tendrían los partidos políticos para convocar a las internas. Recuérdese que hoy hay una nueva regla de las internas de los partidos políticos. Ahí eligen candidatos titulares y candidatos suplentes, digámoslo así, ¿verdad?, para que puedan competir en las próximas elecciones, cuidando de respetar toda la legalidad, incluso un elemento importante de cumplir con el 30% por lo menos de la cuota de género, de la cuota de mujeres en ese tema. También hay un tema importante que sería el relativo a los pactos de coalición y también lo que sería la inscripción de nuevos partidos políticos, porque tenemos varias solicitudes de partidos políticos, ¿verdad? Lo que culminaría con esta inscripción sería el primero estamos hablando del jueves 1 de junio, ¿verdad? La solicitud de inscripción de partidos políticos y los pactos de coalición, que esto es importante, que van para el 4 de septiembre del corriente año. En fin, esto lo estaremos divulgando en posteriores oportunidades. Vamos a hacer una nueva pausa, ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de hoy en Hechos AM. Estamos conversando con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Ya regresamos. Bueno, estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes, una conversación muy interesante que hemos tenido con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Tengo una pregunta para el doctor Julio Olivo. Doctor, ¿cómo ve usted los espacios de participación política en El Salvador? Vemos un panorama bastante amplio y, como usted decía, El Salvador es uno de los sistemas más complejos, pero ¿cómo ve usted el interés ciudadano, el interés de todos los que quieren participar de estos procesos democráticos? Ahorita tenemos, por ejemplo, debido a las aperturas en esta materia, del acceso a la justicia electoral, hay no menos de 5 solicitudes para inscribir partidos políticos, ¿verdad? No así lo de candidatos no partidarios, que la elección pasada tuvimos alrededor de 7 interesados, pero solo uno logró completar todos los requisitos, ¿verdad?, que se le solicitan, incluso que son menores a los que se le solicitan a los partidos políticos. Un partido político, para poder inscribirse, necesita 50,000 firmas. Entonces solo hay uno ahorita que se le ha dado ya los libros, firmamos los libros para que ellos puedan recabar las firmas, ¿verdad?, de esas personas que les puedan respaldar en esa inscripción. Entonces yo creo que los espacios están abiertos. Quizás solo si me deja reiterar,
sobre el tema del llamado al ministro de Hacienda para que cuanto antes puedan realizar el análisis. De hecho, nos han requerido también a una persona, un delegado, ¿verdad?, para que pueda estar con ellos discutiendo estas temáticas. Queremos que a la mayor brevedad, queremos que para finales de este mes de marzo o inicios de abril tengamos los primeros desembolsos, ¿verdad?, para que el Tribunal Supremo Electoral pueda operar, que a partir del 4 de marzo estaríamos a un año antes de la elección, pero ya están corriendo una serie de programas. Por ejemplo, se está actualizando la cuestión de los centros de votación. Hay una actualización que de hecho hemos priorizado, el agradecimiento al ministro de Educación también, porque todas las escuelas queremos que ahora sean centros de votación cerrados, ¿verdad?, que todas las escuelas sirvan como centros de votación, incluso los espacios también que nos puedan proporcionar otras instituciones públicas. Ya, por ejemplo, la secretaria de Inclusión Social ha ofrecido los centros de Ciudad Mujer para que puedan ser centros de votación, y todos esos detalles los agradecemos porque eso nos ayuda a minimizar el costo de la elección y que el ciudadano también se sienta en mejores condiciones para poder ejercer su derecho al sufragio. Así es de que el llamado al ministro de Hacienda para presentar a la mayor brevedad a la Asamblea Legislativa este presupuesto, que ellos hagan el análisis correspondiente y nosotros nos sometemos al decreto de la Asamblea Legislativa que se plantee. Doctor, ustedes han solicitado 39.981.000 para la organización de las elecciones. Sí. Usted sabe que el ministro de Hacienda es el encargado de la caja y siempre pues ha dicho que los procesos electorales son bastante costosos. Si les dice, mire, no les podemos dar ese presupuesto, les tenemos que dar menos, ¿qué le diría usted como presidente del Tribunal Supremo Electoral y como encargado de todo este proceso de organización de las elecciones? Bueno, yo no sabría qué le diría porque no sé todavía qué me ha dicho él. Sí. Primero voy a esperar a ver qué me dice él. Yo entiendo que el ministro de Hacienda y la misma Asamblea Legislativa van a estar en coordinación para poder darle al Tribunal Supremo Electoral un presupuesto justo, digamos, o un presupuesto adecuado a las necesidades que presentamos. Solo subrayar para transparencia ante la población, primero que el ministro de Hacienda sabe que si nos sobra un centavo, ¿verdad?, yo voy a ser de los primeros en votar y todo el colegiado ha estado de acuerdo en que vamos a devolverle cada centavo de los que nos pueda sobrar de la elección. Claro, entre más sobrantes haya, no quiere decir que hemos hecho una eficiente y eficaz administración, sí que hemos hecho ahorros y programas que no se han desarrollado tal vez nos dan este tipo de ahorro, pero quizás solo subrayar también por transparencia que lo que incrementa el presupuesto en más de 10 millones es el tema de los cambios que ha sufrido el sistema electoral producto de las sentencias de la Sala de lo Constitucional que no traen aparejado parte del presupuesto del 6% de la Corte Suprema de Justicia. Entonces sería una buena idea que cuando Sala emita resoluciones que tocan aspectos económicos, ¿verdad?, digan de dónde se va a obtener esa partida presupuestaria, o digan, miren, la Corte Suprema de Justicia les está donando, por ejemplo, aquí son 11 millones para transmisión de resultados, porque el voto cruzado complejiza la elección. Entonces hay que tener escáner para poder transmitir o un nuevo sistema para transmisión. Entonces eso nos cuesta alrededor de 11 millones, según está proyectado. La capacitación del ejército de ciudadanos, que ya no viene de los partidos políticos, eso nos está costando 4 millones de dólares. Entonces si usted comienza a sumar todos los problemas generados, ¿verdad?, por esa creatividad electoral o esa innovación en materia electoral, nos cuestan 11 millones. Pero usted tiene 25 y salen 35, 39 millones de dólares. O sea que le cuestan al país alrededor de 11 millones que no los incluyó Sala de lo Constitucional en ese presupuesto. Y ante la crisis fiscal apretamos al gobierno para ver de dónde va a sacar también esos fondos. Yo creo que todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta al momento de analizar este fenómeno. Bueno, doctor, le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Esperamos contar con su presencia aquí en Hechos AM a lo largo de este año y a lo largo de todo el periodo de trabajo que usted tiene para ir conociendo cómo se va avanzando en cuanto a procesos electorales. No hay duda de que 2017 es un año importante en materia de elecciones. Recordemos que el 4 de marzo de 2018 se elige diputados y consejos municipales y para 2019 pues vienen las elecciones presidenciales y no hay duda que esto está sobre los hombros del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted, tenga la seguridad que me tendrá acá siempre y cuando la sala lo permita. Bueno, ahí cerramos nosotros el espacio de la entrevista correspondiente a este día viernes. Les invitamos a que continúen con Canal 12 porque viene la segunda parte de Noticiero Hechos.